Bien, Vale, muchas gracias por ese aporte desde el móvil. Interesante también saber qué era lo que estaba ocurriendo, y seguimos hablando de lo que dejó este nuevo 1 de marzo para nuestro país, el cambio de gobierno, la celebración por los 40 años de democracia y los mensajes que quedaron tanto en la despedida de la calle Pou como en la asunción de Yamandu Orsi. Es por eso que es un placer recibirlo en esta mañana. Oscar Botinelli, politólogo y presidente de la consultora Factum. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué panorama general podemos dar en este año, ¿no?, donde conmemoramos los 40 años de democracia, después de varios años de dictadura en nuestro país, con mensajes importantes en lo que fue la asunción y sobre todo el juramento a la Asamblea General de Orsi, con esa mirada y agradecimiento a los expresidentes de la República, la presencia de delegaciones internacionales que también hablan de esta democracia plena? Bueno, por orden. Lo primero, yo diría que el resumen que veo del mensaje oficial ante la Asamblea General, como de ese mensaje improvisado, que tuvo algo improvisado, descontracturado, más familiar, llamémosle. En la plaza. En la Plaza Independencia. Es una palabra que alguien me señaló. Transmitió paz. Pacificación de los espíritus, tolerancia, diálogo, consensualidad. No venimos a cobrar cuentas. Es decir, me pareció muy importante como mensaje, después de haber vivido un periodo que fue, de estos 40 años, sería el que hubo más intolerancia, ¿no? ¿El de la calle Pou? El periodo este quiqueño que pasó. Intolerante. Sí, fue un periodo muy, muy difícil. Ustedes vieron cómo se articulaban ataques en redes por toda opinión disidente. También había ataques contra el gobierno, o el presidente, extremadamente duros. Es decir, salimos de un momento muy crispado del país, donde de algunos lados hubo un criterio que lo maneja muchos los political consulting, que le dicen que es las campañas electorales tienen que ser agresivas, agrediendo al otro. Bueno, no era el estilo Uruguay. Y hemos visto que vino mucha agresividad. Y Orsi como que vino a decir, bueno, vamos a tranquilizar las aguas, vamos a caminar en paz hacia adelante. Y mensaje para todos, porque cuando dice tampoco no venimos a cobrar cuentas, está dando un mensaje hacia adentro, ¿no? Que bueno, vamos a ver hacia adelante. Yo creo que ese fue un mensaje muy importante. Lo de 40 años de democracia fue muy importante, el señalar a todos los presidentes, a otras figuras no presidenciables. A mí me pareció, y lo digo analíticamente, que fue un detalle significativo que omitió la figura de Líber Seregni, que fue decisivo para que hubiera elecciones en noviembre de 1984 y para que hubiera instalación del nuevo gobierno el 1 de marzo. Si no, hoy estaríamos conmemorando los 30 años, 30 y poco, pero no los 40, y no sabíamos... ¿Debió haber estado mencionado en el discurso? Y parecería que sí, porque no hubiera... Ni había 40 años de democracia, ni había un frente amplio, que tembló mucho su sobrevivencia en los primeros años 80 y los últimos de los 70, y él fue decisivo en que se mantuviera. ¿Pudo haber sido antojadiza la omisión? No sé, eso sería para estudiarlo. ¿Por qué? El Frente Amplio también genéricamente ha bajado la simbología de Seregni. Pero señalo el hecho. Me parece una omisión en un discurso que sí fue muy importante señalar uno por uno los presidentes de la República, incluyendo el presidente saliente. Es decir, esta democracia fue construida entre todos, es el mensaje. No es patrimonio del esfuerzo de uno solo, y resultó realmente significativo. Oscar, eso que señalás de un discurso pacifista, pacificador, más allá del valor que tiene, ¿no es, y te pregunto, funcional también a los intereses del propio gobierno que asume, sabiendo que no tiene mayoría a nivel de la Cámara de Diputados y que necesita justamente un ámbito de diálogo con cierta paz para lograr determinados Bueno, puede ser, objetivos? Pero digo, creo que es mucho más que eso. El Frente Amplio tiene 48 diputados. Por lo tanto, la mayoría no es un tema necesariamente de un gran clima general, porque no es que va a producir una gran coalición detrás del gobierno, sino bien
A ver, el Frente Amplio con esta arquitectura tenía dos caminos. Estoy hablando un poco diseño de pizarrón. Uno es decir, bueno, hago un tipo de coalición, acuerdo, coincidencia con alguien que aporte como mínimo 2 votos. Y es parte del gobierno, o del cogobierno, o de apoyatura al gobierno, un lugar que se le dé. El otro es decir, bueno, yo gobierno con minoría en la Cámara Baja. Y hago acuerdos puntuales, temáticamente. Y bueno, ya está avanzando un acuerdo, por ejemplo, con un sector del Partido Colorado respecto a la ley de eutanasia. Si el Partido Colorado, uno observa que va a funcionar más como 2 bloques, en muchos casos, que como un partido monolítico. Por ejemplo, en eutanasia, claramente hay visiones distintas. Habló de algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con Cabildo, con los 2 diputados de Cabildo, tema seguridad o tema ley forestal. Bueno, me estuvo tentando si puede tener apoyo, parecería que va a ser muy difícil, de identidad soberana, para el restablecimiento de la representación docente en el segundo nivel de conducción de ANEP, de la educación pública. Y bueno, y tiene otros juegos más. Incluso, bueno, el presupuesto da lugar de repente a muchos tipos de entendimiento, donde va a depender mucho cómo queda la geografía política departamental después del 11 de mayo, de las elecciones departamentales, que se refleja un poco en el juego de los diputados del interior que le responden o defienden o protegen. Pero hasta mayo, ¿qué viabilidad tienen estos acuerdos, digamos, sectoriales o individuales, por llamarlo de alguna manera, cuando la coalición republicana quiere mostrar como cierta unidad, ¿no? ¿Se rompe de alguna manera? Bueno, no, porque la coalición republicana es una coalición puntual, es un proyecto todavía muy discutido, donde hay quienes consideran que hacia el 29 es un frente político que debe votar bajo un mismo lema y una misma fórmula presidencial. Es una de las posturas que tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado. La otra postura, no, sigamos así y en el 29 ensayemos coalición republicana, gobiernos departamentales en los 19 departamentos. Postura que ha manejado el Partido Colorado sin ser excluyente de la otra. Entonces, la coalición republicana hoy por hoy, desde el punto de vista rígido, bueno, es la disputa electoral de Montevideo, Canelones y Salto, punto. Lo otro es, sí, que están en un área de acuerdo, pero que no impide que, por ejemplo, el sector en torno a Ojeda, la 600, por un lado, y Cabildo Abierto, por otro, estén las antípodas en el tema de la ley de eutanasia, ¿no? Entonces, eso creo que no fractura para nada. La coalición republicana tiene muchas diferencias en muchos temas, ¿no? Y eso precisamente ha llevado a que sea un proceso que podrá culminar, si hay voluntad de ir hacia conformar un bloque homogéneo, para el 29 o para el 34, ¿no? No se puede apurar. Yo creo que son temas distintos, ¿no? ¿Qué lectura haces tú, Oscar, sobre el peso político que da toda la sensación tendrá el actual secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez? Bueno, Uruguay tiene un proceso curioso, lo decíamos en el Instituto de Derecho Constitucional por octubre, que ha ido cambiando lo que se llama el sistema de gobierno, pero muy fuertemente, sin que se hayan cambiado los textos jurídicos, sino la forma en que la gente entiende qué es el sistema de gobierno. Y pasamos de una constitución muy semiparlamentario, semipresidencial, del 66 o 67, a ir presidencializándola con la reforma 96, pero luego a partir claramente del 2005, donde se empiezan a crear especie de cuasi ministerios en la estructura de la presidencia, estas secretarías, cuando si se va a la Constitución dice el presidente designará un secretario, incluso está uno, no dice designará el secretario, ¿no? Y con delegado se produce una transformación muy grande, que es asimilar el cargo de secretario de la presidencia de la República, que la Constitución le llama secretario del presidente de la República y del Consejo de Ministros, asimilarlo a un jefe de gobierno, a un jefe de gabinete, al estilo argentino. Exacto, sí. Algo parecido a un primer ministro. Y bueno, y esta figura que creó la calle Pou con Álvaro Delgado, bueno, quedó
se reproduce. Tanto que se da algo muy curioso. El secretario es una figura que no integra el Consejo de Ministros, que hace la secretaría, refrenda el acta, no tiene voz ni voto, y la segunda vez que un senador de la mayor importancia, Delgado, que con la renuncia de la calle Pou, que era el senador 1 del Partido Nacional, renuncia para ser secretario de la presidencia. Lo mismo el Alejandro Pachá Sánchez, número 1 del Frente Amplio, es decir, primero de la lista más votada, renuncia al Senado. Es decir, ya se pasa que la Secretaría de Presidencia pasa a ser más importante que estar en la Cámara de Senadores. Este es claramente un diseño de cambio y va a ser claramente el gran, digamos, coordinador del gobierno. ¿Tiene más peso político Sánchez que Carolina Cose hoy? Bueno, desde el punto de vista del manejo del gobierno, sí. En general, la arquitectura política uruguaya hace que el vicepresidente sea una figura media descolgada. Primero, realmente eso de que sea presidente del Parlamento y número 2 del Poder Ejecutivo da una idea de que el Parlamento está por debajo del Poder Ejecutivo. Es y en segundo lugar, que, por ejemplo, si el vicepresidente dice yo soy más que nada presidente del Parlamento, caso Enrique Tarigo, y se dedica a ser el que maneja el Parlamento y representa al gobierno del Parlamento y hace que las leyes caminen, tiene un gran rol desde el punto de vista ese. Pero Tarigo, a nivel de gobierno, sí tenía el peso personal y de secretario general del Partido Colorado, pero no era el número 2 de la parte ejecutiva. Esto va cambiando, sobre todo cuando a partir de Vázquez con Nino Boa empieza a haber un despacho del vicepresidente que antes no tenían. Y ya pasa a ser considerado como un miembro del Consejo de Ministros. Pero evidentemente es un rol que, salvo que sea alguien del propio cerno del presidente, le deja un papel lateral. Y normalmente la forma en que hay que hacer las fórmulas presidenciales hace que sea muy difícil que sea el del cerno del presidente. Claro, porque precisamente lo que se busca es que se combine. Claro, y no es el caso, y también uno se pregunta qué poder tendrá dentro del Parlamento, habida cuenta que tampoco representa la fuerza mayoritaria del Frente Amplio en el Parlamento. Bueno, ahí sí es probable que haya figuras como el caso del senador Daniel Caggiani y del ex senador, digamos, o senador renunciante Charles Carrera, que va a estar con despacho, siendo el coordinador parlamentario del MPP, de la 609, y que va a tener un rol decisivo. Y sin duda en la Cámara de Diputados, Valdomir, que es presidente de la Cámara, pero además que aparece como el 1 de la 609. Lo que pasa es que, claro, Carolina Cose representa su sector político por otro lado y tiene una impronta propia hasta en agenda. Hay un conjunto de temas en que el grupo de Carolina Cose tiene posturas propias, claras, definidas, que va a impulsar, ¿no? Botinelli, le quiero consultar por lo que dejó este fin de semana en materia de reuniones bilaterales, ¿no? Y los mensajes que deja el canciller de la República, las delegaciones presentes, ese mensaje de alguna manera conjunto con el presidente alemán. ¿Qué significa para el país todo esto? Bueno, yo diría lo siguiente. Si bien explícitamente el discurso pone como temas clave seguridad, pobreza, de paso, ahora te contesto, digo, pero me pareció muy interesante porque habla de pobreza infantil y dice, pero de niños en hogares pobres, porque a veces parecía que eran los niños pobres, pero no los hogares. No. No, habló de esos adultos. Habló, son pobres. exacto, pero antes se venía hablando como que pobreza de niños solamente, no, hogares pobres. Y una cosa muy importante, en un país que es muy común el discurso, bueno, tenemos pobreza porque somos un país pobre, sale diciendo lo contrario, que no es admisible que un país de renta alta tenga el nivel de pobreza que tiene. No somos un país pobre, somos un país de renta alta. Y un país de renta alta no puede tener este nivel de pobreza. Y luego él marcó el tema de salud mental como un tema clave en la medida que Uruguay tiene una estructura de salud bastante consistente y aparece como un drama. Pero, Oscar, perdóname, y en política exterior... que me parece importante ese mensaje de la pobreza, porque él lo da
en un contexto mucho más amplio de la libertad, ¿no? Y no del ultraindividualismo, sino de las oportunidades que tiene que tener un individuo para poder tener libertades. Y en ese sentido es lo que marca de la pobreza, de la salud, ¿no? Sí, es importante que el discurso de él plantea un tema sobre libertad que es un tema de los más importantes de debate conceptual, ideológico de fondo en el Uruguay. Entre dos visiones. Yo diría que es un discurso, una dicotomía que está presente en el mundo occidental a lo largo del siglo XIX en adelante. Y es entre lo que podemos llamar el concepto de liberalismo individualista, ¿no? La libertad es el individuo tiene el derecho de hacer las cosas casi con los menores límites. Y el otro lo que se le puede llamar liberalismo societal. Es decir, bueno, la libertad del individuo está en función de su inserción en la sociedad y como una parte de que toda la sociedad funcione. Y para que funcione, bueno, tienen que estar todos los engranajes o piezas. Asegurar los puntos de partida, ¿no? Digamos. Bueno, sí, ahí refirió a otro aspecto que es dónde se considera que está el punto de la igualdad, o si el punto de partida, el punto de llegada. Yo creo que abrió ahí un debate muy interesante. Y ahora sí voy a tu pregunta. El tema es que Uruguay es un país que quedó muy aislado internacionalmente. ¿Desde siempre o desde estos últimos años? No, eso es de la pandemia para acá. Yo diría que el ejemplo más claro fueron dos. Uno, como diagnóstico, ¿cuál fue la carta hacia el mundo más importante que tuvo Uruguay? El éxito en la pandemia. Producto por lo que hizo el gobierno, por los técnicos que acompañaron y por una estructura de salud construida por todo el mundo, todos los partidos, los particulares, durante 1 siglo y 3/4. Bueno, y presenta como candidato a dirigir la Organización Panamericana de la Salud al ministro estrella en la materia, Daniel Salinas. Bueno, había 36 votos a buscar, una pecera de 36 votos, y Uruguay consigue 3. Sale último en la votación. Eso marcó el diagnóstico de cuál era el peso que tenía Uruguay ya en la región. Dejemos de lado el resto del mundo. Y ahora, hace unos meses, se reúne el G20, que es el grupo de los 20 países más poderosos del mundo, más poderosos de las distintas regiones del mundo, equilibrando regiones. Uruguay no integra, obviamente, pero siempre el país organizador, que en este caso era Brasil, puede invitar a alguien. Invita a Uruguay. Era para reunirse el presidente de Uruguay con el número 1 de China, de India, de Alemania, de Francia, de Italia, el 2 de Rusia, es decir, y no va. ¿Eso fue un error de Lacayette? Bueno, yo diría que marcó que el sentir una postura aislacionista. Y ahora salió este gobierno a recuperar el terreno que tradicionalmente había tenido Uruguay, y lo hace con varias cosas. Primero, hay un juego de figuras que me resulta interesante. Es Álvaro Padrón, como consejero del presidente o asesor, que es un hombre de mucha vinculación en la región, el Cono Sur, sobre todo a nivel de izquierdas, de movimientos sociales, sindicalismo. Sí, línea directa con Lula, por ejemplo. Por ejemplo, gobierno, y con Boric, ¿no? Y por otro lado, el hombre global, Lubetkin, que jefe de gabinete del actual director de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y jefe de gabinete del anterior. Es uno de los pocos casos que es jefe de gabinete del antecesor y del sucesor, y que tiene toda una visión global, y bueno, tiene una agenda que puede llamar a mucha gente importante del mundo, no solo de la región. Entonces, ese juego, más el juego claramente de apoyo de Lula a este gobierno, el vínculo con Mujica, el apoyo específico a Orsi, que le abre las puertas a Uruguay para ir a un gran protagonismo. Y ya se ve en algunos resultados el comunicado de declaración conjunta con el presidente de Alemania, el mensaje de la delegación china sobre un apoyo al Uruguay, que tiene que ver, a mi juicio, con que Uruguay va a un acercamiento muy fuerte a los BRICS. Es decir, a este grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica como cabezas,
El nuevo Banco de Desarrollo, perdón, que es un banco de altísimo nivel creado por los BRICS que preside Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, y que Dilma vino acá a invitar a Yamandú a que Uruguay integre el nuevo Banco de Desarrollo. Entonces, se está viendo toda una serie de movimientos importantes en materia de inserción internacional. De inserción y de juego político global del Uruguay, ¿no? Oscar, tenemos que cerrar muy brevemente en 30 segundos, porque pasaron muchas cosas el fin de semana. Y el viernes a la noche, cuando se va en su último discurso a la calle Pou, en un determinado momento señala, me preguntaban si lo volvería a hacer y él dice, claro que sí, ¿quién no quería o no querría servir al país? Políticamente es una señal, eso hay que interpretar que ya es un avant-premier de lo que puede eventualmente ser un regreso a campaña en el 29 de la calle Pou. Bueno, yo creo que la calle Pou ha elegido ubicarse en un papel difícil, pero que por ejemplo en este país lo jugaron muy bien, tanto Jorge Pacheco Areco como Tabaré Vázquez, que es el salir de escena y jugar con los silencios y las entradas en el momento oportuno. Y ya está proyectándose para el 2029 en un juego. Él no acepta no solo estar en el Senado. La verdad que el único presidente que integró el Senado inmediatamente bajar de presidente fue Mujica. Lo normal es lo que hace la calle Pou. Claro. No al revés, como se cree. Pero tampoco preside el Partido Nacional. Y esto no es solo menor. Tiene algo que ver con que él apunta a liderar no el Partido Nacional. La coalición. La coalición republicana. Y claramente, el 1 de marzo termina la jornada con la calle Pou 2029, claro. De alguna manera. También hubo otros nombres 2029 que aparecen por ahí. Le agradecemos muchísimo. Obviamente podíamos seguir debatiendo y dialogando muchísimo en torno a todo lo que dejó este pasado fin de semana. Un placer haberlo tenido. Muchas gracias a ustedes.